Que Dios les bendiga, mis queridos, mis amados hermanos. Una alegría, un gustazo, una felicidad saludarlos hoy, miércoles 27 de septiembre. Estamos en la serie Encuentros con Jesús. Hoy es el día 41 y se titula Hijos del Rey. Hoy vamos a leer dos escenas de Jesús. La primera es otro anuncio acerca de su muerte. Jesús va a anunciar que tiene que morir 3 veces. Y la segunda es una escena muy curiosa porque es una pregunta que le hacen a Jesús o a Pedro acerca de Jesús sobre el impuesto, sobre los impuestos. ¿Les gusta pagar impuestos, mis hermanos? A nadie le gusta pagar impuestos. Pero esta pregunta que le hacen tiene que ver no sobre los impuestos que hace el gobierno romano en aquella época, sino los impuestos que hacía la religión judía, eran impuestos para el templo. Así es que vamos a ver la respuesta de Jesús y Él nos va a enseñar algo. La verdad es una escena que cuesta trabajo entender qué quiso decir Jesús, pero vamos a encontrar enseñanzas para nuestra vida y descubrimos juntos lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, porque tú siempre tienes palabra para nosotros. Háblanos, te lo pedimos el día de hoy, en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos al texto de Mateo 17, del 22 al 27. Lo leemos, lo comentamos y encontramos enseñanzas para nuestra vida. Dice así. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, tenemos que recordar de dónde vienen. ¿Se acuerdan? Vienen del monte de la transfiguración, vienen de... Antes de eso, habían ido a territorio extranjero, habían estado entre los gentiles, en territorio no judío. Después Jesucristo se los llevó aparte a la región de Cesarea de Filipos para enseñarles cosas muy importantes, que Él es el Mesías y que tiene que morir. Ahí fue la primera vez que dijo que el Mesías, que el Hijo del Hombre tenía que morir y resucitar al tercer día. Después los llevó a 3 de ellos al monte de la transfiguración y finalmente descendieron y ocurrió lo que estudiamos ayer con la sanidad del epiléptico. Y ahora regresan a Galilea. Galilea es la región donde Jesucristo nació, perdón, no donde Jesucristo nació, Él nació en Belén, donde Jesucristo creció. Galilea es una región donde están las ciudades de Nazaret, donde probablemente Jesús pasó la mayor parte de su infancia, por eso se le conocía como Jesús de Nazaret. Y también es la región donde está la ciudad de Capernaum, donde al parecer fue como el centro de operaciones del ministerio de Jesús, donde a partir de donde llegaba, probablemente donde dormía, probablemente en casa de Pedro, que estaba la ciudad de Capernaum. En la ciudad de Capernaum estaba la casa de Pedro, y ahí regresan. Jesucristo está regresando, tocando base para lo que sigue, que es ir a Jerusalén y por así experimentar la muerte en la cruz y la resurrección gloriosa. Pero regresan a Capernaum, regresan a Galilea, y esto es lo que ocurre. Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Esta es la segunda vez que Jesús anuncia su muerte, de las 3 que va a anunciar su muerte a sus discípulos de manera así específica. Y vamos a ver un progreso. La primera vez que Jesucristo anunció su muerte, se resistieron. Es más, le dieron la contra. Jesucristo tuvo que decirle a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no entendían que el Mesías tenía que morir. Aquí ya van comprendiendo quizá un poco más, aunque no del todo todavía, porque ya no se le oponen, ya no le dan la contra, pero sí se entristecen en gran manera. Noten cómo es un proceso. No lo comprendieron a la primera ni a la segunda, aunque sí vemos una mejora en su proceso de comprensión. Así ustedes y yo, mis hermanos, Dios nos va moldeando, Él va trabajando poco a poco. Creímos en Dios, ya le aceptamos en nuestro corazón, pero Él va trabajando en nuestro corazón como un artesano, poco a poco moldeándonos. Tengamos paciencia, no nos desesperemos. Sigue diciendo el texto, y aquí es donde va la historia del impuesto, versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Las 2 dracmas, ¿qué es eso? Es el impuesto del templo. Era un impuesto que se pagaba una vez al año para el sostenimiento del templo y todo judío tenía que pagar ese impuesto. Y le preguntaron los líderes religiosos probablemente a Pedro. Probablemente Pedro ya para este momento es uno de los líderes del grupo de los 12 y le preguntan, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Es una pregunta retórica. Quizá una mejor traducción sería algo así como, oye Pedro, tu maestro paga las 2 dracmas, ¿no? Es una pregunta retórica que espera una respuesta positiva. Y Pedro responde, él dijo, sí. Les responde sí. Hay quienes piensan que a lo mejor respondió sí para no quedar mal y que en realidad no habían pagado por lo que sigue a continuación. O probablemente respondió la verdad, sí, sí la pagamos. No podemos estar seguros, pero miren la enseñanza
de Jesús después de eso. Al entrar en la casa, Jesús no dejó que Pedro hablara. Jesús habló primero y diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿Qué pregunta le hace Jesús a Pedro? La gente, los gobernantes, ¿a quiénes le cobran tributo? ¿A sus hijos o a los extraños? Y Pedro responde, a los extraños. Y Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Un estatero es otra moneda que representa 4 dracmas. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Había que pagar 2 dracmas, si un estatero vale 4, pues ahí están los 2 para Jesús y los dos que pagan por Jesús y los 2 que pagan por Pedro. Qué historia tan interesante, mis hermanos. Pareciera que a lo mejor está difícil encontrar la enseñanza aquí, pero no creo que esté tan difícil encontrar la enseñanza en este texto. Y me parece que son 2 enseñanzas. Número 1, los hijos del rey somos leales al reino antes que al mundo. Mis hermanos, ¿por qué Jesucristo hace esta pregunta a Pedro? Aparentemente Jesús está diciendo que él no tendría por qué pagar el impuesto del templo. Él dice, yo no tengo por qué pagar. ¿Por qué no tiene que pagar? Pues porque él es el Hijo de Dios. Así de sencillo. Él no tiene por qué pagar el impuesto del templo porque es el Hijo de Dios. Pero además, porque digamos que no había una obligación religiosa, moral, para pagar el impuesto del templo como habían establecido los líderes religiosos. Los líderes religiosos habían convertido en este impuesto del templo en una norma moral, casi que la salvación o el amor de Dios para ti dependía de si pagas ese impuesto al templo. Y Jesús no parece aprobar esa enseñanza. Al contrario, enseña, los hijos estaríamos exentos de pagar ese impuesto. Y miren, de ninguna manera creo que este impuesto se equivalga, no creo que equivalga al diezmo y a las ofrendas que damos hoy día los cristianos en las iglesias. De ninguna manera equivale porque las ofrendas y diezmos no son un impuesto. Y bueno, es completamente diferente, pero hay algún principio que tal vez sí puede aplicar aquí en este sentido, que se trata de una ofrenda voluntaria. El diezmo y las ofrendas, nadie nos está vigilando, ni nadie tendría por qué estarnos vigilando necesariamente, porque es un acto de adoración, no es un impuesto, es un acto de adoración. Y un acto de adoración no puede ser obligado, ¿verdad? Ni vigilado, ni sancionado. Tiene que ser un acto de adoración de lo profundo de nuestro corazón. Sí, los pastores y los líderes cristianos debemos enseñar que la Biblia habla y Jesucristo habla acerca del diezmo. Pero no podemos forzar, obligar. Sería en contra de toda lógica de lo que es dar dinero a Dios. Se trata de un acto de adoración. Por eso Jesús dice, por un lado, que Él está exento, no tiene que hacerlo. Pero por otro lado, sí lo da. Sí lo da. Porque veremos la razón por la que lo da, pero en el caso de los diezmos y las ofrendas, porque se trata de un acto de adoración voluntario. Pero la primera enseñanza es esta. Los hijos del rey somos leales al reino antes que al mundo. Jesús dice, yo soy hijo del rey. No tengo necesidad de estar pagando necesariamente impuestos que son impuestos por autoridades humanas, porque soy hijo de Dios. Mis queridos hermanos, así nosotros, nuestra lealtad, nuestra mayor autoridad de los cristianos no es el gobierno, no es la Constitución, no son los libros de filosofía, no son los predicadores de superación personal, conferencistas, no son los valores del mundo. Nuestra lealtad principal está a Dios porque somos hijos del Rey y nos debemos a Él. Dice la palabra de Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto tiene que quedar muy claro para todos, mis hermanos. Somos de otro reino. Tú puedes ser mexicano, estadounidense, colombiano, chino, japonés, hondureño o lo que tú quieras. Pero tu lealtad principal es al reino de Dios. Si has creído en Cristo Jesús, nuestra lealtad principal tiene que ser al reino de Dios. Y nuestra entrega principal tiene que ser a Dios. Esa es la enseñanza de este texto. Número 2,
Los hijos del rey somos respetuosos del gobierno de este mundo. Ahora, nuestra principal lealtad es a Dios y al reino de Dios, pero eso no significa que estemos necesariamente en contra de los gobiernos de este mundo, no necesariamente. De hecho, la Biblia habla de que oremos por nuestros gobernantes. La Biblia habla de que respetemos las leyes de nuestro país, del país donde vivimos. Por eso Jesús está dispuesto a pagar estos impuestos y lo hace de una manera milagrosa o, pues vieron ustedes, ¿verdad? Le dice a Pedro, para no ofenderlos, nota como para no faltar al respeto. No porque somos cristianos tenemos que estar en contra del gobierno necesariamente, no. Y Jesús le dice a Pedro, ve, pesca un pescado y ese pescado va a tener la moneda necesaria para pagar lo tuyo y lo mío de impuestos, porque no estamos opuestos al gobierno. Los cristianos debemos ser gente, es más, debemos ser ciudadanos ejemplo, modelo, ideales, ejemplares, respetuosos del gobierno, pero aquí está el asegún. Respetuosos del gobierno siempre y cuando no vaya contra Dios. Si algún día las leyes de nuestros países donde vivimos van en contra de lo que Dios dice y nos quieren obligar a hacer cosas que están en contra de la voluntad de Dios, o lo que Dios manda que hagamos está prohibido o penalizado por el gobierno, es entonces cuando entra la primera enseñanza, que es más grande y más importante. Primero somos leales al reino de Dios. Y si en algún momento nos toca desobedecer, desobedeceremos, si eso significa obedecer a Dios. Pero no necesariamente, no necesariamente. Mientras no vaya en contra de lo que Dios ha enseñado, Dios nos manda que seamos respetuosos, que obedezcamos las leyes, que seamos ciudadanos ejemplares. Me parece que esa es la enseñanza de este texto, que somos hijos del Rey, que somos de otro reino y que nos debemos a los valores de ese reino. Y sí nos debemos, en el mundo en el que estamos, respetar las leyes, las costumbres, siempre y cuando no vayan en contra de lo que Dios nos ha enseñado. Y esa es la enseñanza del día de hoy. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por tu palabra que cada día trae una enseñanza para nosotros. Gracias porque tú tienes, Señor, tanto amor, tanta sabiduría, Señor, que darnos día con día. Permítenos valorarla, Dios mío. Permítenos valorar todo lo que tú nos quieres decir día con día. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.